Hi kids, how are you? Les comento que hoy día tenemos la clase number 6, número 6, y ya terminamos la unidad 1, en la clase número 5. Así que en esta clase solamente vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en la unidad 1. Solamente tendrán que copiar en su cuaderno class number 6, repaso. Solamente eso en la clase de hoy día. ¿Por qué? Porque terminando el repaso hay que hacer unas actividades. Yo voy a elegir una o dos actividades de cada clase y ustedes van a tener que responderlas para ver si entendieron todo lo que vimos en este primer semestre. Nos demoramos un semestre en terminar la unidad 1, ¿ya? Entonces, en el Facebook, cuando yo suba esta clase, les voy a dejar el link, va a decir class number 6 y les dejo el link de esta clase y abajito voy a colocar actividades y les voy a dejar un link. Ese link, si ustedes lo presionan, les va a llevar directamente a las preguntas que yo voy a hacerles, ¿ya? Si tienen cualquier dificultad en hacer esas actividades, porque los va a llevar a un cuestionario, a través de un cuestionario voy a hacer estas actividades. eh, si tienen cualquier dificultad, me lo escriben en los comentarios, me lo pueden escribir por correo electrónico, me lo pueden escribir por Facebook en comentario privado. Ya, la cosa es que todos hagan sus actividades y si por A, B, C motivo no pudieron hacerlo, háganmelo saber por favor porque así encontramos un modo B de hacer estas actividades. ¿Ya? Entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Ya les dije que es un repaso, así que vamos a ir viendo los 5 videos que tenemos de la unidad 1 y les voy a ir explicando de qué se trató cada uno. ¿Ya? Eso chicos, vamos a empezar con la clase number 1. Bueno, en la clase número 1 vimos dos cositas. La primera vimos cómo presentarnos. ¿Ya? Aquí nos aparecen dos preguntas. La primera pregunta es What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y la segunda pregunta es How old are you? ¿Cuántos años tienes? Por ejemplo, si a mí me preguntan What's your name? Yo voy a responder I'm Irma. ¿Ya? La segunda preguntita era How old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces, si yo quiero decir mi edad, voy a decir I'm 33, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, What's your name? Y uno responde con I'm y el nombre. Y How old are you? Uno responde I'm y la edad, el número. ¿Ya? Entonces ustedes en la clase número 1 me enviaron un video presentándose. ¿Ya? Veamos qué más sucedió en la clase número 1. Ya, aparte de ese video, me enviaron otro más, cantándome la canción del abecedario. Esa A, B, C, D, E, F, G, ¿se acuerdan? Y cuando terminaron de cantar la canción, ustedes tenían que modelar una letra del abecedario, como aparece ahí el niñito modelando la letra X, ¿ya? Ahí me llegaron varias letras, así que los felicito. Entonces, resumiendo clase 1, se trató de la presentación de uno y del abecedario. Ahora vamos con la clase number 2. Ya, en la clase número 2 empezaron a aparecer las metas y los indicadores. La meta viene a reemplazar al objetivo, que en el fondo es lo mismo, y los indicadores son eh, la manera en cómo uno logra la meta. Entonces, eso iba en su cuaderno todas las clases, meta e indicadores. Para la clase número 2, la meta era reconocer vocabulario temático a través de imágenes. Vamos a ver cuáles eran los indicadores. Ya, teníamos dos indicadores, utilizar vocabulario de los útiles escolares y pronunciar correctamente eh, los útiles escolares dados. ¿Ya? Ahí estaba. Vamos a ver cuáles eran estos útiles escolares que se ocuparon a lo largo de toda la unidad. Ok, teníamos school supplies.
útiles escolares y teníamos 8 palabritas. Rather, que es goma, book, que es libro, pencil case, que es estuche, pencil, lapicito, school bag, mochila, sharpener, sacapuntas, pen, lápiz pasta y ruler, regla. Vamos a ver qué más vimos la clase número 2. Bueno, finalmente habían realizado esta actividad, a ver, en donde tenían las imágenes y ustedes tenían que identificar cómo se escribía cada palabra, ¿ya? Entonces, clase 2, vimos vocabulario de los útiles escolares y asociaron las imágenes con las palabras y la pronunciación, ¿cierto? Entonces ahora vamos con la clase number 3. Ya, aquí llegamos a la clase número 3 y la meta fue formular preguntas y respuestas utilizando vocabulario temático de la unidad. Vamos a ver cuáles eran los indicadores para lograr esta meta. Las metas fueron utilizar vocabulario de los útiles escolares y crear y responder preguntas utilizando el have got. Ya, esta clase estuvo interesante porque fue un poquito más compleja, ¿cierto? Entonces teníamos el uso de have got y decíamos que se utiliza para expresar posesión en diferentes situaciones. Vamos a ver esas situaciones. Por ejemplo, I have got a pencil. Yo tengo un lápiz. ¿Ya? Que no tengo ninguno para mostrarle. No. Ya, entonces, cuando yo tengo algo de mi propiedad, yo digo que utilizo el have got. For example, I have got a pen. I have got a cell phone. I have got a ball. ¿Ok? Y ese have got en español es yo tengo más un objeto. Y aquí nos aparece en forma de pregunta. Ahora ya no digo I have got porque esa es una oración en afirmativo, en positivo, sino que me aparece en forma de pregunta. ¿Cómo yo pregunto si alguien tiene otra cosa? Entonces, ¿cómo hago esta pregunta utilizando el have got? Aquí sale, dice, have you got a school bag? ¿Tienes tú una mochila? Si quiero cambiar a la persona a la que va dirigida la pregunta, tengo que cambiar el pronombre. Los pronombres son las personas que están realizando la acción. Puedo decir tú, que es you, she, si es ella, he, si es él, we, si somos nosotros, they, si son ellos. ¿Ya? En este caso solamente utilizamos el you como pronombre que significa tú y el I que significa yo. ¿Ya? Entonces, repito, para hacer una pregunta, para hacerle la pregunta a otra persona, se utiliza la estructura have you got a school bag y ahí incluyo el útil escolar que vimos. Y nosotros cuando nos hacen una pregunta tenemos dos maneras de responder. Una en afirmativa que sería yes I have, sí yo tengo o sí sí tengo. Y la otra manera de preguntar es, o perdón, de responder es no I haven't, no, no tengo. Ese haven't está abreviado. Es lo mismo que decir have y el not. El not me da la connotación negativa, ¿ya? Entonces, si vemos este ejemplo, Andrés, have you got a sharpener? Andrés, ¿tienes un sacapuntas? Y él responde, no, I haven't. No, no tengo. O no, yo no tengo. Y la actividad final que tuvieron que realizar fue crear preguntas con sus respuestas. Las respuestas las sacaban de las cosas que ustedes tenían, ¿ya? Según los útiles escolares que ustedes tenían. Aquí yo veo 8 imágenes, entonces tenían que haber 8 preguntas. ¿Cómo las hacía yo? Seguía los ejemplos de los niñitos que están ahí en pantalla. Entonces, mis 8 preguntas iban a quedar formuladas igual, solamente iba a cambiar el color y el útil escolar.
Recuerden que si yo quiero profundizar en el color de un objeto, primero se coloca el color y después el objeto, ¿ya? No es como el español que yo digo yo tengo una pelota celeste, sino que en inglés es una traducción así, yo tengo una celeste pelota, ¿ya? Se intercambia eh, de lugar las palabras. Entonces, si aquí tengo un book, es Have you got a blue book? Y ahí ustedes respondían si tenían o no un libro azul entre sus pertenencias. Aquí tenemos un lapicito. Have you got an orange pencil? Si tienen un lápiz naranjo, lo podían dejar sin color, solamente decir pencil. Have you got an orange pencil case? Después tenemos un pen. Have you got a blue pen? Una mochila. Have you got a red school bag? Una goma. Have you got a blue and orange eraser? Después tenemos una mochila. Have you got a pink school bag? Sacapunta. Have you got a violet or purple sharpener? Y tenemos otra mochila más. Have you got a yellow school bag? Entonces así quedaban las 8 preguntas que ustedes tenían que formular. El color ahí ya, como, si no fueron los mismos que dije yo, da lo mismo. La idea es que sepan usar la estructura, ¿ya? Y esa era la clase number 3. Vamos a ver ahora class number 4. Ya, la meta que teníamos para la clase number 4 era describir la ubicación de objetos utilizando las preposiciones de lugar y el uso de there is y there are. Vamos a ver cuáles fueron los indicadores. Ya, teníamos 2 indicadores, utilizar las preposiciones de lugar y el there is y there are, y dibujar imágenes de los útiles escolares y posesionarlas según lo que decía el texto, ¿ya? Vamos a ver qué preposiciones utilizamos. Ya, aquí estamos en la parte de las preposiciones y dice que las preposiciones se utilizan para describir dónde sucede una acción o dónde está algo, ¿ya? Ya, entonces la primera preposición que teníamos era in, que es dentro, on, que es sobre, under, que es debajo, behind, que es detrás, next to, que es al lado de, ya, y esas eran las preposiciones. Entonces, si yo les pedía que me dijeran dónde estaba tal objeto, ustedes tenían que usar estas preposiciones. Si estaban arriba, o sea, sobre, detrás, al lado de, ¿ya? Ahí tenían que hacer uso de vocabulario de los útiles escolares y de las preposiciones. Otra cosa que vimos fue el uso de there is y there are. Vamos a ver. Entonces, ¿qué habíamos dicho del uso de there is y there are? Perdón. Ambas significan en español hay. There is significa hay, there are significa hay. Entonces, la manera que nosotros sabemos cuándo ocupar una o cuándo ocupar otra frase es si era el objeto singular o plural. Singular es que es solamente una cosita y plural es que es más de una cosita, ¿ya? Entonces, en esta imagen aparecen perros. Entonces, si hay un solo perrito, yo voy a decir I o there is a dog. Hay un perro. Ojo, que no se dice there is one dog. Estamos utilizando there is a, la letra A, que significa un o una,
más el objeto, ¿ya? There is a dog. There are 3 dogs. Entonces ahí ya hacer un objeto en plural se le coloca la S a la mayoría de las palabras. Después hay excepciones, pero esto todavía no lo estamos viendo. Entonces, there is significa hay cuando estamos hablando solamente de una cosa, un objeto, y there are cuando, bueno, también significa hay, pero cuando hablamos en plural, cuando es más de un objeto. Y el ejercicio final que une los útiles escolares, las preposiciones y el uso de there is y there are fue leer este texto y dibujar los objetos y posicionarlos donde los pide. Entonces vamos viendo qué dice este texto. Look at the table. Mira la mesa. There are 3 pens on the table. There are, hay, 3 lápices. Recuerden que como está en plural, el pen se le agrega una S para formar su plural. ¿Ya? There are 3 pens on the table. Hay 3 lápices en la mesa. Pero ¿en qué parte de la mesa? Dice on. Sobre la mesa entonces dibujaban 3 lápices. There is a school bag under the table. Entonces there is, ya sabemos que es solamente una mochila, school bag. ¿Dónde? Under, debajo de la mesa. There are, hay, ya sabemos que más de uno. 2 books, 2 libros. Next to the school bag, al lado de la mesa. There are 2 rubbers next to the pens. Hay 2 gomas al lado de los lápices. Y finalmente, there is a ruler in the school bag. Una regla dentro de la mochila. Y esa fue la clase number 4. Vamos con la última clase, class number 5. Ya, recuerden que la clase número 5 se dividió en 2 partes, parte 1 y parte 2. ¿Ya? Y ambas tenían la misma meta porque era la misma clase, ¿ya? Entonces, meta, extraer información específica en un texto relacionado a un viaje escolar. Veamos cuáles eran los indicadores. Y de nuevo teníamos 2 indicadores que utilizar vocabulario temático de la unidad. Cuando digo vocabulario temático de la unidad, es lo que hemos estado viendo todo este semestre. Útiles escolares, preposiciones de lugar, el uso de there is y there are, ya, todo lo que se ve. Y comprender un texto extrayendo información específica para responder preguntas. Ya en esta clase ustedes tuvieron que leer y responder preguntas explícitas, ¿ya? De este texto. Ya. Yo les puse palabritas para que ustedes pudieran entender este texto y no tuvieran que traducirlo palabra por palabra. Con esas palabritas, más todo lo que ustedes saben, tendrían que haber sido capaces de leer el texto solitos. Ahora, si necesitaron el traductor para leerlo, igual está bien, fantástico, ¿ya? Entonces, esas palabritas fueron hurry up, que es apurarse, children, que es niños, zoo, zoológico, let's go, que es let's go, vamos, leaves, cuando alguien se va, put it on, cuando uno se coloca algo, una prenda de vestir, y sent, que tiene 2 maneras de conjugarse ese verbo to be. Puede ser no es o no está. El hat, un sombrero. El coat, un abrigo. Y chair, una silla. Después teníamos otras palabritas más. Drawings, son dibujos. Bin, una lata, un basurero. Jacket, una chaqueta. Come down, cuando le decían que se bajaran. Lunchbox es la lonchera. Cage, la jaula, y sunglasses, las gafas. Entonces ahí ustedes tenían el texto, tenían que leerlo, comprenderlo y responder las siguientes preguntas.
Bueno, decir que la clase número 5, la parte uno, llegaba solamente hasta ahí. Ustedes tenían que escribir la meta, tenían que escribir los indicadores, el vocabulario, y su tarea de ese día fue comprender el texto con las palabras que estaban, con el vocabulario que estaba en el cuaderno. Vamos a ver la parte número 2. Entonces, en la parte número 2, yo leí el texto y fuimos viendo qué significaba frase por frase, para que tuvieran una real comprensión. Y las preguntas que tuvieron que responder eran en relación a verdadero y falso según las imágenes, ¿ya? Eh, y eso era la clase número 5. Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, en este resumen que hicimos de la unidad uno, vimos cómo presentarnos, hicimos recuerdos del abecedario, eh, vimos cómo presentarnos, decir nuestro nombre y decir nuestra edad, vimos vocabulario de los útiles escolares, vimos las preposiciones de lugar y vimos el uso de there is y there are, para concluir con una comprensión de texto que incluía todo eso y un poquito más de los años anteriores. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Cuando hayan terminado de ver este video, se van de nuevo a la página de Facebook y ahí presionan el link que les dejé debajo del video y responden la evaluación formativa de toda la unidad 1. No se preocupen porque no es larga, la pueden realizar desde un computador, desde un teléfono, una tablet, y cualquier persona que no pueda realizar esta tarea a través de estos dispositivos, me escribe ahí, como les dije al principio de la clase, un correo, un mensaje. Le pueden avisar a su profesor jefe para que ellos me transmitan la información a mí, en el último caso, para no molestarlo, ¿cierto? Y encontramos un modo B de hacer estos ejercicios. ¿Ya? Eso es todo por la clase de hoy día. Nos vemos la próxima clase, en donde vamos a revisar estas preguntitas. ¿Ya? Bye bye.